Muy bien, ahora estamos en clase 26.7. El tema es la autoridad de la iglesia local. Vamos a leer la sección correspondiente de la Confesión de Londres y, si Dios permite, expondremos el tema. Aquí está la lectura. Confesión de Londres, capítulo 26, artículo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder. Dios el Padre, como hemos visto en este capítulo 26, ha dado autoridad a su Hijo. En esta autoridad, Dios el Padre ha convertido a Cristo en la cabeza de la iglesia cristiana, la iglesia que lleva el nombre de Cristo. Dios el Padre da autoridad al Hijo. El Hijo, pues, tiene autoridad sobre la iglesia y la iglesia está sujeta a su Señor, a su cabeza, a su amo, el Señor Jesús. Y según la voluntad de Cristo, a Él le agrada también dar cierto poder, otorgar cierta autoridad a las iglesias locales. Y las iglesias locales tienen que utilizar este poder, esta autoridad, para, según lo que he dicho ahí en la confesión, para continuar implementando orden en la adoración y en la disciplina que Cristo ha instituido. La iglesia pues tiene un poder legítimo a la hora de defender orden en la adoración y en la disciplina. Lo que queremos hacer entonces en esta clase es hablar sobre estas dos esferas. Primeramente la adoración pública y en segundo lugar sobre la disciplina eclesial. Bueno, en primer lugar el tema de la adoración. La iglesia ha recibido esta responsabilidad de celebrar culto público al Señor, de celebrar adoración en el marco público, y también ha recibido la responsabilidad de defender dicha adoración. Cada asamblea cristiana debe asegurarse de que se esté cumpliendo en su congregación lo de Hechos 2:42, el modelo de la iglesia primitiva, donde está escrito: perseveraban en 1, la doctrina de los apóstoles; 2, en la comunión unos con otros; 3, en el partimiento del pan; y 4, en las oraciones. La iglesia tiene la responsabilidad de celebrar y de defender esta adoración. Esta responsabilidad no recae sobre el brazo secular, no recae sobre el gobierno de España, sino sobre cada iglesia local. Entonces nosotros como congregación no podemos recibir en membresía a nadie que no esté interesado, número 1, en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la predicación de la palabra. Número 2, tampoco podemos recibir a nadie en la membresía que no tenga interés en congregarse con nosotros, en estar en contacto, en comunión regular con los santos. 3, no podemos recibir a nadie que no tenga interés en celebrar el bautismo, la Santa Cena. Y número 4, no podemos recibir a nadie en la membresía de la iglesia que no tenga interés en orar al Señor. Así que la iglesia tiene una autoridad delegada de parte de Jesús para defender sus intereses aquí en esta tierra. Si la iglesia no celebra estas actividades, si la iglesia no las defiende, pues esa iglesia está rebelándose contra la autoridad de su cabeza, el Señor Jesús. Es que bueno, yo creo que casi todas las iglesias que conocemos, ¿no? Al menos en mayor o menor medida, sí tienen predicación, sí fomentan comunión unos con otros, celebran la cena del Señor, el bautismo, y oran, gracias a Dios, ¿no? Sabemos que, hay iglesias más sanas, menos sanas, pero por lo menos este modelo se ve reflejado en casi todas las congregaciones que conocemos por aquí en el sur, ¿verdad? Bueno, el otro tema que ha mencionado la Confesión de Londres, sí que Cristo ha dado autoridad a la iglesia para defender la adoración pública. Y número 2, la disciplina.
la disciplina, sí que habla ahí de la adoración, ¿okay? La adoración, y ahora la disciplina eclesial. Este tema es muy espinoso, y hoy día en el occidente las iglesias apenas practican la disciplina, porque, bueno, la disciplina significa que la iglesia seguramente perderán a unos cuantos clientes. La disciplina es algo fuerte, es algo severo, serio. Y bueno, nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que realmente recordar, es que la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no es la numerología, ¿verdad? No simplemente queremos números. Queremos ser fieles al Señor Jesús. Más vale tener una iglesia fiel que una iglesia grande y rebelde. Así que Cristo es la cabeza. Queremos tener una membresía sujeta a la voluntad del Señor Jesús. Y si nosotros como congregación no disciplinamos a los impenitentes, si abrimos la puerta para que los impenitentes formen parte de la membresía de la iglesia, pues hermanos, estaremos pecando, rebelándonos contra el Señor Jesús. Según el Nuevo Testamento, Jesucristo ha dado autoridad a la iglesia. ¿Okay? El Padre da autoridad al Hijo y ahora el Hijo da autoridad a cada iglesia local. En este sentido, Cristo da las llaves a la iglesia. Y Cristo espera que, con estas llaves, Él espera que utilicemos estas llaves, esta autoridad, este poder, para disciplinar a los impenitentes. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, leemos acerca de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Y Jesús reprende a los hermanos de Pérgamo por haber tolerado a lo que dice Apocalipsis 2:14, el texto de arriba. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. El comentarista bíblico Humberto Pérez, él dice que estas palabras que tienes ahí, esto significa, es equivalente a en la membresía. Es decir, en la membresía de la iglesia en Pérgamo había gente que estaba tonteando con la doctrina de Balaam, una especie de libertinaje, y bueno, Cristo les reprende. Y él da una amenaza en el versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. He puesto ahí 2.15, pero es el 2.16. Este segundo texto es 2.16, no 2.15. Y ya que estamos con el tema, en el 2.15, Cristo también reprende a la iglesia de Pérgamo por haber tolerado a los nicolaítas, otro grupo, ¿no?, con tendencias libertinas. El Señor Jesús recrimina a la congregación en Pérgamo por tolerar a gente impenitente en la membresía de la iglesia. La iglesia no ha tomado medidas disciplinarias contra los seguidores de Balaam, ni tampoco contra los seguidores de Nicolás. Y bueno, Cristo está, bueno, como podéis ver, está enfadado. El Señor está airado. Quiere que la iglesia use las llaves, tomando autoridad y tomando medidas contra los impenitentes. Y algo muy interesante aquí, por cierto, es que ahora voy a citaros los dos pasajes clásicos relacionados con la disciplina en la Biblia, pero Jesús reprocha a los hermanos de Pérgamo por los pecados de Pérgamo. ¿Veis? Que él no le echa la culpa a la iglesia de Éfeso, no le echa la culpa a los hermanos de Esmirna. Él recrimina a los hermanos de Pérgamo por el estado de su iglesia local. Y esta realidad es interesante porque nos habla sobre la autonomía de cada iglesia local. La iglesia debe disciplinar a sus propios miembros. Sam Waldron, en su libro sobre la confesión de fe, dice: en las cartas a las 7 iglesias, en Apocalipsis capítulos 2 y 3, el tema de la disciplina de la iglesia es resaltado repetidamente por Cristo. Pero fijaos en esto: cada iglesia es hecha responsable exclusivamente por sus propios miembros y su disciplina. Cristo nunca afirma, nunca da por supuesto, nunca implica que las otras iglesias ejerzan la disciplina de la iglesia interviniendo en los asuntos de otra iglesia. Este comentario de Sam es de gran importancia en la disputa actual que hay, desacuerdo actual que hay entre los presbiterianos y los bautistas, donde la iglesia presbiteriana entiende que hay autoridades por encima de la iglesia local, que va más allá de la iglesia local,
Las iglesias de línea bautista entienden que no, la iglesia misma es un sistema congregacionalista, ¿verdad? Es la propia congregación la que tiene la responsabilidad de disciplinar a sus propios miembros. Jesús entonces da autoridad a la iglesia local, a cada congregación local, y según lo que hemos visto ahí en Pérgamo, no hay nadie que esté por encima de esa iglesia local. Bueno, está el Señor Jesús, amén. Él está por encima de toda la iglesia universal, pero cada iglesia local tiene la responsabilidad de ocuparse de sus propios miembros. No podemos delegar esa autoridad a otras congregaciones, a otras denominaciones. Es algo que se da dentro del marco de la propia comunidad local. Vale, os dije que iba a compartir con vosotros los dos textos clásicos que nos hablan sobre la autoridad de la iglesia para disciplinar. Estos textos los trabajamos, los estudiamos en nuestro curso de membresía en la iglesia, porque bueno, sabemos que no es una doctrina popular, la de la disciplina, pero queremos ser fieles al Señor. Primer texto, por supuesto, es Mateo 18, y texto 2 es 1 Corintios 5. No vamos a leer todo el capítulo, pero las partes sobresalientes, ¿ok? Bueno, vamos a hacer primeramente Mateo 18, del 15 al 20, y aquí tenemos 4 pasos nombrados en la disciplina. Estas verdades se aplican a una iglesia local, ¿ok? Dice la palabra de Dios, Jesús aquí está hablando. Por tanto, paso 1. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Fin del asunto. Ok, segundo paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o máximo 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Paso 3. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Paso 4. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y hay un poco más de texto aquí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vale, todo este pasaje tiene que ver con la disciplina. El contexto es disciplina, las medidas disciplinarias en la membresía de una iglesia local. Y Jesús aquí está diciendo que el cielo pondrá su sello de aprobación sobre las iglesias que toman medidas contra los impenitentes. En este sentido, lo que la iglesia ate en la tierra será atado en el cielo. Lo que la iglesia desate en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, el cielo respaldará esas decisiones tomadas por una iglesia local fiel. Bueno, queremos ir entonces paso por paso en este texto clásico sobre la disciplina. Regresemos pues a la primera lectura. Ahí está. 1. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En primer lugar, el texto habla de un pecado. Está hablando de un pecado objetivo. Si tu hermano peca contra ti. No es que estamos hablando de tonterías. No hay, pues el hermano ese celebra la Navidad. El hermano fulano come cerdo. La hermana esa no. Hermanos, estamos hablando de pecados objetivos, cosas que son violaciones de la ley moral de Dios. Tristemente, hay mucho fariseísmo en la iglesia, hay muchas tradiciones de hombres en la iglesia, y hasta el día de hoy hay congregaciones inmaduras que siguen dividiéndose por asuntos de comida, bebida y días festivos. Es como si no hubiesen leído el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo, una y otra vez, advirtiéndonos acerca de estas cosas. No que la comida, que la bebida, que los días festivos, que no llegan a ser una piedra de tropiezo. Y 2000 años más tarde la iglesia sigue dividida por comida, bebida y días festivos. Tristemente hay quienes no han aprendido la lección de la libertad cristiana, no creen en la libertad de la conciencia, y bueno, estudiamos esos temas en capítulo 21 de la Confesión de Londres. No pienso comentar nada ahora al respecto. Cuando Jesús habla sobre el pecado, está hablando de pecado objetivo. Estamos hablando de la violación de la ley moral de Dios. Estamos hablando de cosas que son, en efecto, transgresiones, iniquidades,
pecados contra la voluntad del Todopoderoso. No estamos aquí hablando de, mis convicciones subjetivas personales, mis deseos, mis anhelos, mi voluntad para la congregación. No, hay mucho de eso también. Mucha gente queriendo crear a la iglesia conforme a sus gustos personales. Cuando estamos aquí hablando de disciplina, estamos hablando de pecado. Pecado objetivo, no tus ideas personales de lo que es el pecado. Lo que la Biblia llama pecado. Y si hay un pecado objetivo, este hermano peca contra nosotros, pues hablamos con él a solas, cara a cara. ¿Por qué? Porque de esta manera protegemos su reputación y no damos lugar al calumniador. Satanás también se mueve en las congregaciones sembrando calumnias, ¿no? Hermanos contra hermanos. Satanás es un buitre que se nutre de los pecados cometidos por la gente en la iglesia. Él quiere que todo el mundo se entere de todos los pecados en la iglesia. Pero Cristo es muy amoroso, es el buen pastor, y Él defiende a aquel que sea desviado. Providencialmente, en este pasaje, por cierto, justo antes de Cristo hablar sobre la disciplina, Él en Mateo capítulo 18 cuenta esa hermosa historia de un pastor con 100 ovejas. Y él dice, si el pastor que tiene 100 ovejas pierde a una de sus ovejas, lanza una pregunta, dice, ¿qué hará? ¿Qué hará ese pastor? Pues su corazón desea encontrar esa ovejita perdida. Él quiere buscarla, encontrarla y restaurarla. Y en este marco, Cristo habla sobre la disciplina en la iglesia. ¿Cómo debe la congregación administrar la disciplina? Con un corazón pastoral. Todos somos llamados a tener corazones pastorales. No todos son llamados al pastorado, pero sí debemos tener un corazón pastoral. Hay pocas cosas más feas y más anticristianas en la iglesia que esa actitud que vemos en algunos feligreses que van al culto con la lupa para examinar todas las imperfecciones del prójimo. Así no se comporta una persona con un corazón genuinamente pastoral. La iglesia pastoral se preocupa cuando un miembro está en pecado y está en un estado, una condición de impenitencia. Si una persona es capaz de deleitarse, de alegrarse en enterarse de los pecados de sus hermanos, esta persona tiene un corazón enfermizo. Porque esto existe, hermanos, en nuestras iglesias. Este espíritu no es del Señor. Este tipo de corazón es un corazón amargado, un corazón endurecido, no es el corazón pastoral del Señor Jesús. Y esa gente maliciosa hace mucho daño dentro de las asambleas. El corazón pastoral corrige al transgresor cara a cara sin hablar con otras personas. Vamos directamente al ofensor, hablamos con él, hablamos con ella en el cariño de Cristo. No llamamos al pastor por teléfono, no llamamos a los diáconos, no nos ponemos en contacto con la esposa del pastor, las esposas de los diáconos. Vamos directamente a esa persona en el cariño, en la ternura de Cristo, con la actitud del pastor que ha perdido a una ovejita suya y ahora va a restaurarla. Con esa actitud hablamos con el desviado, rogándole que ponga su vida en orden. Y por supuesto, en el día de mañana, nosotros podríamos pecar contra un hermano y nosotros tendremos que recibir un toque de atención. ¿Y cómo queremos que nos administren a nosotros este toque de atención? ¿Con dureza, con odio, con amargura, o con ternura, con quebrantamiento, con humildad? ¿Verdad? Así que paso número 1, según Jesús, hablamos con la persona a solas. Siempre y cuando sea un pecado. Eso hay que examinarlo. Hay que asegurarnos de que no sea un asunto subjetivo, personal, mío. Tiene que ser algo objetivamente, según la palabra de Dios, considerado un pecado. Y número 2, si la persona no hace caso a la reprensión, número 2 dice Jesús, toma contigo a 1 o 2, máximo 2, para que en boca de 2 o 3
conste toda palabra. Y aquí se da por sentado, y que estamos en el marco de la disciplina en una iglesia local, se sobreentiende que este uno más, estos dos más, se supone que son miembros de la misma iglesia local. Y este segundo paso también es sabio, porque a veces nosotros, con muy buenas intenciones, podemos caer en la trampa de acusar a nuestro hermano falsamente. Y luego cuando hablamos con uno más de la congregación o dos más de la congregación, nos vemos obligados a echarnos hacia atrás y luego decir al hermano, lo siento por haberte reprendido. No lo hice correctamente, me equivoqué. Incluso este segundo paso, ahí también nosotros podemos ver si realmente vamos bien encaminados o no. Pero bueno, si estamos hablando de una verdadera violación de la palabra de Dios, estamos hablando de una persona que no quiere arrepentirse, impenitencia, pues en boca de dos o tres quedará constatada toda palabra. Y fijaos una vez más en la dulzura de Jesús. Jesús sigue protegiendo a esa persona. No dice, vale, habla con él a solas y si no te hace caso, dilo a toda la iglesia. Dice, primeramente hablas con él y luego con uno o dos más. ¿Ok? Jesús una vez más está protegiendo a ese transgresor, a la ovejita desviada. Cristo tiene un corazón muy tierno, precioso. Si el transgresor se arrepiente, aleluya, gloria a Dios, fin del asunto. Pero número 3, si no los oyere ellos, pues ya está. Hay que hablar con la iglesia. Y bueno, un poco más adelante, de hecho en la próxima clase, estaremos hablando sobre los oficiales que hay en la iglesia, los oficiales que representan, ¿no?, a la iglesia. Y si no hace caso a esta amonestación final de la iglesia, las autoridades de la iglesia, pues Jesús dice ahí, paso número 4, tenle por gentil y publicano. Esto significa que la persona ya no puede figurar como miembro de esa iglesia local. Sería ya una expulsión de la membresía. La iglesia no puede seguir reconociendo la validez de la profesión de fe de aquel que vive en paz con su pecado. Y bueno, Jesús nos da una promesa, sí que es un asunto muy desagradable tener que expulsar a una persona de la membresía, pero si hacemos las cosas bien en el temor de Dios, regresamos a lo que también vimos antes ahí. Todo lo que atemos será atado en el cielo. Todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Si la iglesia se sujeta a Jesús, si la iglesia hace todo conforme a los pasos nombrados por Jesús, esa congregación vivirá bajo cielos abiertos, ¿verdad? La iglesia local tiene la responsabilidad de velar por la salud espiritual de sus miembros. No podemos tolerar la impenitencia. Y como muchas veces he dicho, ¿no?, en estudios, incluso en las predicaciones, una cosa es el pecado. Otra cosa es la impenitencia. Todos los cristianos luchamos con el pecado. Hasta que no estemos en la tumba estaremos batallando contra el viejo hombre. Estos residuos de corrupción que todavía hay en nosotros. Pero tú y yo, aunque sí es cierto que estamos peleando contra el pecado, no somos gente impenitente. No somos impenitentes. Si pecamos, nos arrepentimos. Le pedimos perdón al Señor. Seguimos confiando en Jesucristo para perdonar todos nuestros pecados. Aleluya. Pero no perseveramos en el pecado. No vivimos en pecado, ¿verdad? Una cosa es el pecado, otra cosa es la impenitencia. No debemos expulsar a los pecadores de nuestra iglesia. Porque si tuvieras que expulsar a todos los pecadores de la iglesia, no habría ni un solo miembro, ni siquiera el pastor estaría en la membresía de la iglesia. Pero sí debemos expulsar a los impenitentes de la iglesia. Así que una cosa es el pecado, otra cosa es la impenitencia. Hemos hablado de dos textos clásicos en la disciplina eclesial. Puedes sacar aquí la bolsita de té. Y bueno, hay quienes también, ¿no?, dicen que un cristiano no debe tomar ni café ni té negro, ¿eh? Son fariseísmo puro y duro. Eso es legalismo, eso es tradiciones de hombres, ¿verdad? Y da pena. Pero hay iglesias donde ni siquiera te dejan tomar un té negro. Bueno, texto número 2, Mateo 18, ahora 1 Corintios 5. No vamos a leer todo el capítulo, sino, de nuevo, las partes clave. 1 Corintios 5, hemos visto Mateo 18, los 4 pasos, y ahora 1 Corintios 5, un caso ya auténticamente escandaloso. Y bueno, me imagino que ya habéis leído también ese texto que es terrible, horripilante. Se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación
que ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Y hay un poco más aquí. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros con mi espíritu, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! Y salto hasta el versículo 12. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Muchas iglesias del siglo XXI describirían estas palabras de Pablo como condenatorias y ofensivas. Sin embargo, hay que acordarnos que lo que yo acabo de leer ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, al igual que Jesús, exige que la congregación tome medidas contra ese miembro perverso. Interesantemente, Pablo espera que la iglesia expulse al impenitente. No se dirige a los pastores, no se dirige a los diáconos, él se dirige a los feligreses, exigiendo que la congregación local de Corinto expulse a ese hombre que está viviendo abiertamente en pecado. Y dicho sea de paso, esta carta que Pablo escribió, esta carta fue leída en el contexto del culto público dominical en la iglesia de Corinto. Fuerte reprensión para la congregación. Todos ahí diciendo, somos una iglesia muy amorosa, bondadosa, no tomamos medidas contra los pecadores. Pablo dice, estáis envanecidos. Estáis envanecidos. No os elogio en este tema. Que Pablo demanda que expulsen al fornicario, porque seguramente las pautas que ya comentamos en Mateo 18, esas pautas ya se habían llevado a cabo, ¿verdad? No era ya un pecado privado, era un pecado público, escandaloso, que provocaba las burlas y las risas de los incrédulos. Entonces, cuando Pablo dice a los hermanos de Corinto, tenéis que entregarlo a Satanás, lo que esto quiere decir es el lenguaje metafórico. Entregar a Satanás equivale a expulsar a ese perverso de la membresía de la iglesia local. Y sé que es un pecado fuertísimo, ¿verdad? Hasta en las iglesias de hoy. Es verdad que sí, he oído de gente en la adoración, líderes de adoración viviendo en fornicación, no novios con novios, cosas así, pero que yo sepa en estos años que iba en Almería, nunca he oído hablar de algo así tan feo, ¿no? Un varón acostándose literalmente con la mujer de su propio padre. No, esto es algo hasta 2000 años más tarde nos resulta repugnante, ¿verdad? Te da hasta náuseas enterarte de un pecado así. Pero Pablo, a pesar de la fealdad de ese pecado, él alberga la esperanza de que esa persona sea restaurada. No, y ahí una vez más vemos algo del corazón del buen pastor en Mateo 18. El buen pastor que busca oveja número 100. Deja los 99 para buscar a la ovejita 100. Pablo dice que entregado a este hombre Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. En otras palabras, Pablo espera que la iglesia expulse a este hombre y así este varón, bajo el juicio de Dios, experimentará algún tipo de aflicción corporal, algún tipo de castigo de parte del cielo. Y Pablo espera que este castigo, esta aflicción, lleve al transgresor a pedirle perdón a Dios y a restaurar su vida y a ponerla en orden delante del Señor. Pues Pablo, en este acto de expulsión, Pablo quiere ganar al hermano. Pablo no quiere condenarlo al infierno. Él quiere que ese varón sea llevado a la vergüenza, porque es lo que pasa cuando alguien es expulsado de la iglesia, es algo sumamente vergonzoso. Y Pablo espera que esta vergüenza
y el castigo del Señor sobre su vida, Él espera que esos factores produzcan en Él un genuino arrepentimiento, una restauración. Y por supuesto, además de querer ganar al hermano, Pablo, en este mandato que da a los corintios, él quiere honrar también el nombre de Dios. ¿Verdad? Ponte a pensar en esta iglesia. Si la calle de General Luque, si Pescadería, si la gente de ahí de Almería se entera de que en nuestra iglesia permitimos que haya en nuestra membresía a tipos que están ahí acostándose con sus madrastras, hermanos, esto podría estar saliendo en los periódicos. ¿Qué tipo de iglesia más satánica sería esa? ¿Verdad? En la gracia común de Dios, hasta el mundo tiene cierto estándar moral. Sí, sabemos que el mundo está muy corrompido, pero gracias a Dios, hasta el día de hoy está muy mal visto en la sociedad que un varón se acueste con su madrastra. ¿Os imagináis qué diría la sociedad acerca de nosotros si permitiésemos que un hombre así estuviera en la membresía de nuestra iglesia local? Seríamos el hazme-reír de toda Andalucía, hermanos. Entonces Dios quiere que tomemos medidas disciplinarias para defender la honra de su nombre. Porque si tú y yo no defendemos la santidad de la membresía, luego provocamos que el nombre de Dios sea burlado. Pablo también dice, además de querer ganar al hermano, y además de querer glorificar el nombre de Dios, también hay otro factor aquí en juego, que él quiere proteger a la propia iglesia. Porque si tú empiezas a permitir que alguien esté en fornicación con, bueno, en este caso su madrastra, pero vamos a hablar de cualquier tipo de fornicación, porque hubo un caso, ¿no?, en el sur de España hace unos años, un pastor que se fue de la iglesia y había dejado en la alabanza unos novios que estaban acostándose juntos, viviendo juntos. Llegó un nuevo pastor, tuvo que poner ahí orden. Pero si tú y yo empezamos a permitir en la membresía que haya relaciones fornicarias, pues ya está. Luego toda la iglesia puede volverse fornicaria y nos hacemos de la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas y de Jezabel, ¿verdad? Y la ira de Dios estará sobre nosotros. Pablo entonces lo que quiere hacer también es proteger a la iglesia. Sí, ganar al hermano. Sí, proteger el nombre de Dios. Pero también proteger a la iglesia. El ejemplo que siempre os pongo, ¿no?, en los cursos es... ¿Qué pasa si colocas una naranja podrida en una bolsa de naranjas, ¿no? Si tienes una bolsa de naranjas y metes ahí una naranja podrida, no tardará en corromper a las demás, porque una naranja podrida libera gases que aceleran la pudrición de las frutas cercanas. Pablo dice en 1 Corintios 5:6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por tanto, si permitís que ese hombre siga en vuestra membresía, estáis diciendo a los hermanos, podéis cometer incesto. Y estáis diciendo a la sociedad, no pasa nada, podéis vivir en pecado sexual, Dios lo aprueba. ¿Veis? Entonces hay tres cosas aquí que estamos viendo en 1 Corintios 5. 1, el deseo de ganar al hermano. 2, el deseo de defender la honra de Dios. Y 3, el deseo de proteger a la congregación de más corrupción. Antes de terminar el estudio de hoy, os comparto un dato muy interesante. Esto no es 100% seguro, pero muchos comentaristas piensan que ese varón que pasó por la vergüenza de la expulsión pública, muchos piensan que ese hombre fue restaurado a la comunión de la iglesia. Porque cuando leemos 2 de Corintios, que es la segunda carta, Pablo habla en 2 Corintios 2 sobre un hombre enigmático. Y es muy posible que sea el varón nombrado, bueno, su nombre no sale, pero identificado en 1 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios 2, versículo 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Podría ser una referencia a la restauración del transgresor en 1 de Corintios 5. Y tras él ser expulsado de la iglesia, tras la vergüenza pública, él fue de nuevo recibido
en la congregación con el amor y la paz del Señor. En suma, los dos textos clásicos sobre la disciplina, Mateo 18, 1 de Corintios 5, nos revelan la verdad que vimos en la lectura de la confesión, a saber que la iglesia local tiene autoridad para disciplinar a sus miembros impenitentes. Entonces, nuestra congregación local en Palabra de Vida Almería no podemos tomar medidas disciplinarias contra los miembros de otras iglesias en Almería, Andalucía, etc. Pero si en cuanto a nuestra membresía, si alguien está andando en un pecado objetivo, le han dado toques de atención, se burla de las amonestaciones, justifica su pecado, no se arrepiente y sigue caminando en él, es nuestro deber delante del Señor Jesucristo. Es nuestro deber expulsar a esa persona, sí, con el deseo de que sea restaurada en el día de mañana, pero debemos ser fieles a Jesucristo. Sé que no es agradable cumplir con estos mandamientos, pero amados, os recuerdo que en la vida cristiana no se trata de agradarnos a nosotros mismos. Se trata de agradar a nuestra cabeza, nuestro amo, nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Queremos que Él ponga su sello de aprobación sobre nosotros. Y si nos critican, si dices que somos gente intolerante, gente llena de odio porque disciplinamos a la gente, bueno, voces del mundo, no estamos interesados en ellas. Queremos que la voz de Cristo nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias por el tiempo juntos, amados. En la próxima clase estaremos viendo los oficiales de la iglesia. Y os hago saber una vez más que por debajo del vídeo tenéis las preguntas como os vengo comentando todas las semanas. Así que ánimo con la tarea. Espero que la clase haya sido útil. Bendiciones, abrazos. Hasta la próxima. Soli Deo Gloria.